Bueno, pues segundo tema de la mañana, ¿no? Un tema muy interesante, sobre todo por la etapa que estamos viviendo ahora, los cambios de fines de año y toda esta historia, ¿no? Que en fin, que, no, que todos vemos cómo actuamos en los momentos que vivimos ahora, pero cómo se hacían los cambios de solsticio, sobre todo, ¿no? El cambio de solsticio, por ejemplo, de invierno, ¿cómo lo hacían nuestros antepasados, los antiguos, los guanches? ¿Cómo hacían eso? ¿Eso lo hacían? ¿Lo celebraban de alguna manera? ¿Cómo lo hacían? Bueno, es un tema muy interesante. Entonces, es un tema que para comentarlo y hablar de eso tenemos a nuestro siguiente invitado. Él es José Farrugia, autor en la historia, y ya es habitual en bastantes programas del Rompeolas. Como siempre, sembrando, ¿verdad?, la semillita de lo que pasó para que no podamos olvidarlo y saber un poco, tener un poco ese norte, ¿no?, que yo creo que nos hace falta. José, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Qué tal? Digo que como siempre sembrando la semillita para que no se, para no olvidar de dónde venimos, ¿no? Sí, efectivamente. Como bien señalabas, pues yo creo que también por esta fecha en donde celebramos, ¿no? Lo que celebramos, Mm. pues yo creo que también tenemos que ser conscientes de qué otro tipo de celebraciones se llevaban a cabo aquí en las islas, pues tiempo atrás, ¿no? Sí, Y sí, muy relacionadas con esta época del año claro. también. No te imaginas la cantidad de gente que me ha comentado, que me ha dicho, ay, pues de todos los temas me encanta, me gustaría escuchar lo de Farrugia, a ver cómo... Hay muchísimas ganas de saber, de que gente Ujú. quiere conocer qué pasaba, cómo se hacía eso. Vamos a la moviola para atrás, José. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener presente es que cuando nos vamos al mundo guanche, estamos hablando de sociedades que vivían básicamente de la ganadería y en menor medida de la agricultura, ¿no? Si bien es Mm. cierto que, por ejemplo, hay algunas islas como Gran Canaria en donde la agricultura sí tuvo un desarrollo importante, ¿no? Si nos centramos en el caso de Tenerife, podemos hacerlo extensivo, digamos, lo que es este tipo de creencias, podemos hacerlas extensivas a toda Canarias y también al norte de África, porque no perdamos de vista que la tradición cultural que se desarrolla en las islas no es sino una adaptación de esa raigambre amazigh norteafricana que llega, ¿no?, procedente del norte de África, ¿no? Y de hecho, la tradición etnográfica que se mantiene en el norte de África, hoy en día, pues mantiene vivas muchas de las costumbres que aquí también se dieron antes de la conquista, ¿no? ¿Qué pasa con estas sociedades ganaderas y agrícolas? Bueno, pues no solamente en Canarias, en cualquier rincón del planeta, en la prehistoria, las sociedades necesitaban, ¿no?, cuando dependían de la ganadería, cuando dependían de la agricultura, necesitaban tener un cómputo del tiempo, que era fundamental porque pensemos que en aquella época, a diferencia que hoy en día tenemos un calendario que nos marca meses, tenemos, ¿no?, pues Mm. horas, días, etcétera. En aquella época digamos, el paso del tiempo se marcaba de otra manera. Claro. ¿Cuáles eran los referentes para ellos? Pues los que tenían a su alcance, ¿no?, que eran básicamente el Sol, la Luna, determinadas constelaciones. En el caso, por ejemplo, de la época en la que estamos, ¿no?, diciembre, ¿qué momento, digamos, importante en relación con el ciclo del Sol se produce a nivel planetario? Pues, ¿no?, en nuestro hemisferio, el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, ¿no? Solsticio quiere decir que el Sol permanece quieto en la misma posición durante aproximadamente unos 8 días, 9 días, y marca lo que es el comienzo del invierno, el 21 de diciembre. De manera que aproximadamente entre el 16 de diciembre y el 25-26 de diciembre, el Sol se mantenía firme y salía siempre por el horizonte, ¿no?, por el mismo lugar durante ese periodo de tiempo, ¿no? Mm. De hecho, en las fuentes de la conquista, en las crónicas, en las fuentes históricas que han llegado hasta nosotros, hay autores que señalan que los guanches hacían celebraciones por estas fechas durante un periodo de 9 días, lo cual viene a coincidir con el tiempo en que el Sol, ¿no?, Mahek para ellos, se mantenía en esa misma posición, como digo, durante ese lapso de tiempo. En una época en donde, como digo, ellos tenían que buscar referentes en su entorno para poder controlar el paso del tiempo, ¿qué es lo que hacían? Pues buscaban determinados referentes en el horizonte, por ejemplo, montañas, picos de montaña, desde los cuales, por ejemplo, se divisaba la aparición del Sol en ese momento en concreto del solsticio. Entonces yo, por ejemplo, tenemos una zona muy bien estudiada, en el caso de Tenerife, que es la de la Punta del Hidalgo, en donde cada año, por el solsticio de invierno, el Sol
aparece justo por detrás del pico del Roque de los Dos Hermanos al amanecer. Este fenómeno se produce desde hace cientos de años y se sigue produciendo durante cientos de años. Y bueno, lo que está anunciando es que efectivamente el momento en el que el Sol aparece justo por detrás del Roque de los Dos Hermanos y ¿no? despunta por su vértice, es el solsticio de invierno. ¿Cómo marcaban esto los indígenas canarios? Bueno, pues justo desde el punto desde el que se divisa este fenómeno, lo que hicieron fue establecer, ¿no? o levantar una estación de cazoletas, ¿no? Cazoletas de mar. Las cazoletas de mar, a diferencia de que las que se encuentran en las zonas de montaña, están normalmente hechas sobre un sustrato de basalto, es decir, una piedra muy dura que aguanta los embates del mar, y además es una estación que no tiene canales, a diferencia de lo que sucede en las zonas de medianía o en las zonas de montaña donde hay cazoletas y canales, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues pensamos que esto se debe a que en estos espacios ellos llevaban a cabo lo que se llaman los ritos o los cultos de comunión. Es decir, ellos realizaban una serie de ofrendas en esas cazoletas, que además siempre están ubicadas en zonas intermareales. Es decir, cuando sube y cuando baja la marea, el mar las cubre. Ajá. Por tanto, ellos realizan las ofrendas en las cazoletas. Cuando la marea sube, el mar retira esas ofrendas y se las lleva, ¿no? Y de alguna manera el mar recibe esas ofrendas que ellos hacen y el mar va a ser propicio con ellos, ¿no? De alguna manera, pues... Está contando una cosa pero qué precioso, ¿no? Es decir, hace aquella ofrenda, el mar sube y luego el mar aquella ofrenda se alimenta, digamos, de aquello, ¿no? Sí, efectivamente. Y no es casual que en esta zona en concreto, por ejemplo, de la que les hablo, ¿no? De la Punta del Hidalgo, justo al lado de la estación de Cazoletas y Canales, que se encuentra en la Punta del Huigo, perdón, Cazoletas y Canales no, Cazoletas, justo al lado se encuentra el Charco de las Cabras. Es decir, la tradición oral, con las personas que se han podido entrevistar, señala que históricamente a ese charco se bajaban desde la cumbre, por estas fechas del año, no por los solsticios, cabras para hacer los denominados baños rituales, baños purificadores. Esta es una tradición que está documentada no solamente en Punta del Hidalgo, en muchas zonas. Por ejemplo, ustedes conocen seguro esta tradición que se hace también todos los años, ¿no? En el Puerto de la Cruz, coincidiendo con la celebración de la Virgen del Carmen, con San Juan, ¿no? El baño de las cabras. Bueno, pues es una práctica que viene heredada de época indígena y en el fondo es un baño purificador, un baño sanador, que se le lleva practicando, ¿no? al ganado desde tiempos inmemoriales, coincidiendo con estas fechas concretas, ¿no? Solsticio del invierno y solsticio del verano. Fíjate, nunca sabía, pero existe entonces ese charco ahí de la cabra, porque siempre imaginamos el tema de las cabras en el puerto, parece que es una tradición siempre con el baño de las cabras en el puerto de la Cruz. Claro, pero no sabía yo esa historia que estás contando. En el puerto se ha mantenido, sí, pero si nosotros revisamos la toponimia de Canarias, veremos que en muchas islas y en muchos puntos de la costa hay muchos topónimos que hacen referencia a el charco de las cabras, el charco de las ovejas, es decir, claramente se está haciendo referencia a la presencia de espacios que eran, digamos, empleados, ¿no? desde la época indígena para realizar este tipo de celebraciones, ¿no? ¿Por qué en esta época del año, por ejemplo, en el caso del invierno? Pues miren, el invierno para el mundo indígena era importante, ¿no? Lo que era el comienzo del invierno, por varios motivos. En primer lugar, porque según la tradición amasí, cuando llegaba el solsticio del invierno, el sol salía de su oscuridad y a partir de entonces los días empezaban a ser más largos. De hecho, si ustedes miran el Roque de los Dos Hermanos de frente y ven lo que es la silueta de la montaña, ven que arriba tiene como un vértice, una V, ¿no? El sol sale justo por esa V. Esa V simboliza el triángulo femenino, el pubis, ¿no? Se produce algo así como el renacer del sol simbólicamente, ¿no? El sol sale justo por ese triángulo del pico de la montaña con toda una simbología asociada, como digo, al renacimiento, ¿no? Al renacer del sol, que empieza a cobrar fuerza a partir del invierno para ir haciendo los días más largos, ¿no? ¿Por qué es importante esta celebración para el mundo guanche? Pues en primer lugar porque según la tradición amasí es a partir de entonces cuando comienza la época verde, ¿no? Cuando vienen las lluvias, cuando las lluvias
acompañan, ¿no?, el desarrollo pues de lo que es la simiente, lo que ellos plantan y demás, ¿no?, para luego poder ser recolectado. Pero es que luego también, desde el punto de vista de las creencias, ¿no?, guanche, esta época representaba el regreso de los invisibles, de los ancestros, ¿no?, que venían con la función simbólica de contribuir a reverdecer, ¿no?, a aportar prosperidad, ¿no? Y en cierto sentido, estas cazoletas, estas estaciones se emplazan en el mar de forma simbólica, porque el poblamiento de la isla llegó también por el mar, ¿no? Es decir, hay toda una simbología encerrada ¿no?, en la ubicación de estos espacios en la orilla del mar, ¿no? No solamente el rito de comunión con el mar del que les hablaba antes, ¿no?, sino la proximidad a lo que es el punto de entrada a la isla, el mar, ¿no?, por donde entraron los primeros pobladores, los ancestros, ¿no?, que son los que vuelven cada año por diciembre para, como digo, aportar la prosperidad, ¿no? No perdamos de vista que los guanches creían en la vida en el más allá, y de hecho mirlaban a sus cadáveres, ¿no? Es decir, había una preocupación porque el cuerpo, digamos, pudiera seguir teniendo esa vida, ¿no?, en el más allá, ¿no?, en esa otra dimensión en la que ellos creían, ¿no? Por eso mirlaban los cadáveres, ¿no? Y en ese sentido, este solsticio de invierno guarda mucha relación también con esa otra dimensión en la que ellos creían, ¿no?, en el más allá, porque al fin y al cabo ellos eran hijos de Majek, ¿no?, y en cierto sentido pedían permiso a Majek para que el año fuera propicio con ellos, que tuvieran abundancia, que cuando, ¿no?, se juntaran los machos y las hembras de las cabras, pues tuvieran los baifos para garantizar, ¿no?, que siguiera existiendo el ganado, etcétera, etcétera. De manera que, como digo, es una fecha crucial para el mundo guanche. Fíjate, José, una vez me comentaste en el programa, qué pena, o sea, la historia que estás contando, que es nuestra historia, tan preciosa y tan bonita, ¿no? Y cómo es posible que, en fin, que la desconozcamos, ¿no? Y cómo una cultura religiosa, etcétera, pues de alguna manera le puso la bota a todo lo que estás contando, ¿no? Pero que de alguna forma la nuestra continuó, porque hay a lo mejor elementos del ritual cristiano que se sustentaron precisamente en puntos Claro. de la geografía guanche, digamos, ¿no? Claro, bueno, de hecho, en el caso, hay una cuestión que está clara, ¿no? Y es que buena parte de las prácticas ganaderas que se siguen desarrollando en Canarias hasta bien entrados el siglo XX guardan un vínculo, ¿no?, con este mundo guanche, ¿no? Muchos cabreros seguían bajando al ganado al mar para llevar a cabo estos baños hasta hace bien poco, ¿no? Y con esa, digamos, significación. Y luego, en el caso, por ejemplo, concreto de Punta del Hidalgo, del que les hablaba antes, no es casual que justo cerca de estas cazoletas, desde las que se celebra el solsticio, haya también otras cazoletas un poco más retiradas, desde las que se celebra el verano, el solsticio de verano, y que justo en este punto se haya levantado la ermita de San Juanito. Es decir, San Juan, como saben, es la festividad de las hogueras relacionada con el comienzo del verano. Por tanto, lo que pasó en este extremo de la isla, en Tenerife, fue que con la llegada de la conquista del nuevo credo y del cristianismo, un espacio que tenía una simbología especial para la gente que ya vivía en la isla, la mantuvo, pero bajo la advocación de un santo cristiano, en este caso San Juan, ¿no? San Juan representa el comienzo del verano también, se celebra, ¿no?, en junio. Y en las hogueras, precisamente, bueno, hay muchos testimonios de cabreros de que cuando llegaba la festividad de San Juan, las hogueras se hacían en lo alto de las montañas, pero también se celebran en la costa. Y fíjate lo que comentaba antes, ¿no? Ellos realizaban toda una serie de ritos para agradecer que Majek iba cobrando poco a poco más fuerza para hacer los días más largos, ¿no?, y llegar al verano. En verano lo que pasa es lo contrario. A partir del verano, Majek va perdiendo fuerza y los días empiezan a ser más cortos. Por eso se encienden las hogueras, porque de alguna manera, simbólicamente, las hogueras lo que querían era, digamos, insuflar energía, darle fuerza al sol para que no descendiera, ¿no?, simbólicamente, para que se mantuviera siempre, ¿no?, lleno de luz y pudiera darle luz a ellos, ¿no?, y a sus cultivos. Claro, porque era un momento en que disminuía, ¿no? Efectivamente, empezaban a ser los días más cortos hasta que llegamos luego nuevamente al solsticio del invierno, ¿no? Por eso, como digo, en San Juan está la ermita de San Juan, no casualmente cerca de una estación de cazoletas. Claro, de alguna manera otra cultura se apropia, ¿verdad?,
de esto, ¿no? O sea, que fíjate Sí. que en el fondo no. Es decir, que muchas de nuestras tradiciones de ahora, realmente la raíz viene de atrás de las nuestras, ¿no? Y luego hay otra cuestión también que creo que es muy interesante. Desde el punto de vista iconográfico, si uno ve la representación de San Juan es un santo que viene vestido con una piel de oveja, lleva un bastón y a sus pies hay un perro. Es decir, es la imagen de un guanche, la imagen de un pastor. Por eso, determinadas divinidades fueron bien pronto, digamos, aceptadas por los indígenas, porque ellos se veían reflejados, es decir, se erigía un templo en el espacio en donde ellos, ¿no?, digamos, desarrollaban ese culto al sol, pero es que además la divinidad, la imagen de la divinidad era uno de ellos, claro, era un pastor, ¿no? Esto también lo podemos trasladar a Candelaria y a Chaxiraxi. De esto hay, digamos, ya incluso hasta varios artículos publicados al respecto por Barrios García, Miguel Ángel Martín, en donde no es casual que Canarias sea una de los archipiélagos y de toda España en donde hay ese arraigo tan importante por lo que es el culto mariano, por la Virgen María, ¿no? En particular, como saben, patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria. La festividad de la Candelaria se celebra el 2 de febrero y el 15 de agosto. Y hoy en día sabemos que esas dos fechas se corresponden con la aparición en el firmamento de la estrella Canopo, que es la segunda estrella más brillante del firmamento. Perdona, ¿la estrella cómo? ¿Estrella? Canopo. Canopo. Que es la segunda estrella más brillante del firmamento y que aparece en esos dos momentos del año. En agosto era, digamos, la señal que tenían los guanches para saber que había que empezar a celebrar el Beñesmén. Como saben, todas las fuentes escritas de la época del siglo XVI señalan que era la festividad por excelencia, por antonomasia de los guanches, y que incluso si había enfrentamientos entre unos mensellatos y otros durante el Beñesmer paraba cualquier tipo de enfrentamiento y se llevaban a cabo, ¿no?, esas festividades. Pues esto coincide con la aparición de Canopo, el Beñesmer, y luego en febrero, sobre el 2 de febrero, vuelve a aparecer Canopo, que está anunciando que llega la estación de las lluvias, y por eso era igualmente importante para los guanches. ¿Por qué, digamos, arraiga tan profundamente el culto de la Virgen de Candelaria entre los guanches? Bueno, pues porque su aparición en las costas de Candelaria, ya esto es algo que sabían los franciscanos y los dominicos, se hace coincidir con la aparición de Canopo, con la época en la que aparecía Canopo. De manera que para ellos Chaxiraxi, que viene a ser, ¿no?, la Virgen de Candelaria, es la representación también de Canopo. Y en ese sentido, al igual que pasa con San Juan, lo que estamos viendo es cómo se aprovechan determinadas creencias preexistentes entre los indígenas canarios para implantar unas nuevas costumbres, en este caso bajo el credo, ¿no?, de la religión católica. José, no sabía yo la existencia de Canopo. ¿Y la ves? ¿Sabes cuál es cuando aparece? Sí, entre otras cuestiones porque desde la, digamos, latitud en la que nosotros nos encontramos, es una estrella que se ve en el firmamento muy, muy, muy brillante, destaca, y hasta tal punto es así que, por ejemplo, bueno, otra de las cuestiones que nos llama poderosamente la atención, en muchos de los yacimientos de cazoletas y canales, en zonas de medianía y de montaña, aparecen representados lo que llamamos antropomorfos, figuras humanas, ¿no?, que normalmente suelen aparecer como representaciones esquemáticas en forma de cruz y algunas de ellas con los brazos hacia arriba, ¿no?, los que llamamos los orantes, ¿no? Pues cuando tomamos las orientaciones de estos antropomorfos en esas estaciones rupestres, una buena parte de ellos están orientados hacia Canopo, es decir, mirando hacia el lugar por el que aparece la estrella más brillante del firmamento, ¿no?, que divisaban los guanches. Y que José, me parece alucinante lo que me estás contando. Me parece realmente alucinante. ¿Cómo es posible que hayamos, yo lo digo por mí mismo, ¿no?, ¿sabes?, haber mirado tantas veces las estrellas y no haber sabido que existía ni la importancia de Canopo, ¿no? Hay una cuestión, yo creo que también, que es para reflexionar, muy importante, ¿no? Y la primera es que cuando ellos salen del norte de África y llegan a Canarias, no se sintieron abandonados por sus dioses, porque fíjate que ellos se movieron en la misma latitud, es decir, cruzaron desde el norte de África y llegaron a Canarias, pero cuando se hacía de noche y ellos miraban al cielo, seguían viendo las mismas estrellas, seguían viendo las mismas constelaciones, seguían viendo a Canopo, pero es que durante la noche también seguían viendo a Ayur, a la luna, y durante el día también seguían viendo a Mahek. Eso para ellos debieron ser signos propiciatorios, ¿no? Es decir, hemos llegado a un sitio que es propicio y sigue con nosotros, sigue conmigo, ¿no? Nuestros dioses nos acompañan, ¿no? Claro. Hemos salido del continente, pero nuestros dioses nos acompañan, ¿no? De manera que ellos lo que hacen aquí en Canarias es adaptar
esas prácticas, vamos a llamarlas cultuales, mágicos, religiosas, etcétera, al entorno que ellos tienen, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es, como digo, yacimientos rupestres que en unas ocasiones claramente tienen que ver con solsticio, en otras ocasiones con equinoccio, en otras ocasiones con canopo, y por lo tanto, cuando hablamos de los yacimientos de cazoletas y canales, no tienen una sola dimensión, es decir, no todos los yacimientos de cazoletas y canales tienen un significado, no. Estamos viendo que algunos pues están relacionados con el invierno, otros están relacionados con la primavera y con el otoño, otros están relacionados con canopo, ¿no? Y por tanto, estamos viendo cómo son marcadores que ellos tienen en el territorio de alguna manera para ubicarse en el espacio. ¿Y qué hacían en eso? Por ejemplo, ya tú dices, bueno, tenían varios motivos, ¿no? Varios diferentes, ¿no? Pero ¿qué hacían, por ejemplo, en las cazoletas? ¿Qué hacían? Por lo pronto, las fuentes etnohistóricas son bastante, digamos, parcas en información, ¿no? Y ellos, en los textos de lo que se habla es de que, por ejemplo, subían a las montañas en donde realizaban cultos a sus dioses y tal. Buena parte de estas estaciones de cazoletas y canales aparecen en las montañas. El hecho de que haya cazoletas interconectadas por canales unas y otras y que casi siempre están en pendiente, lo que nos refleja es que se derramaban líquidos, se vertían líquidos, ¿no? Y en cierto sentido ese líquido lo que refleja es el fluir de la vida, ¿no? Pensamos que puede tratarse pues de leche recién ordeñada de las cabras, agua, desconocemos, digamos, en detalle, ¿no?, qué tipo, ¿no?, de ritual, qué tipo de líquido, ¿no?, pero pensamos que, bueno, siendo sociedades ganaderas, siendo el agua el ciclo, ¿no?, el elemento vital para su subsistencia, y el tema de la leche del ganado recién ordeñada, pues pensamos, ¿no?, que pueden ser los elementos que se vertían, ¿no?, en esta ¿no?, cazoleta. Claro. En el caso del mar, como te comentaba antes, no tenemos los canales, porque el mar ya, ese movimiento del mar, no requiere que existan unos canales, sino es el mar el que lleva y trae, ¿no?, esas ofrendas. Y lo que sí está claro es que son espacios que para ellos tenían una significación muy, muy importante. Fíjate hasta qué punto, y esto es también como ilustrativo al respecto, ¿no? En el caso de la isla de La Palma, en Fuencaliente, se levantó una estación de cazoletas y canales sobre una colada volcánica del año 1648, es decir, casi 200 años después de la conquista. Nos encontramos con una estación de cazoletas de mar en Fuencaliente, que lo que refleja es que 200 años después de la conquista ellos seguían desarrollando ese tipo de prácticas en determinados espacios de la isla, ¿no? Y Fuencaliente es un ejemplo, porque es una colada histórica que está fechada y que sobre esa colada histórica se levanta un yacimiento propiamente indígena en una época, digamos, ya correspondiente, ¿no?, a la etapa colonial. Claro. Alucinante. Mira, ya para finalizar, porque ya fue el tiempo, José. Un oyente que cuando se rompía el gánigo era para un acuerdo que se tenían, se rompía y a partir de ahora ya no había acuerdo, o era lo contrario, era para rubricar, digamos, un acuerdo. No, a ver, los llamados pactos de colactación era cuando, por ejemplo, se realizaban pactos entre miembros de distintas tribus, de distintos bandos, ¿no?, como es el caso, por ejemplo, de La Gomera, y simbólicamente, para sellar ese pacto o ese acuerdo, se bebía del mismo gánigo, ¿no? Los distintos miembros, ¿no?, de las distintas tribus, de los distintos colectivos, bebían del mismo gánigo. Pero si por algún motivo alguno de los miembros que había bebido, ¿no?, y formaba parte de ese pacto quebraba o rompía el pacto, entonces se decía ya se rompió el gánigo, ya se quebró el gánigo, ¿no? Porque simbólicamente lo que reflejaba es que efectivamente ese acuerdo al que se había llegado bebiendo todos del mismo gánigo ya no tenía sentido, porque alguno había incumplido, ¿no? Y por eso se rompía el gánigo con el que se había sellado ese pacto de colactación. Me parece súper alucinante el tema. Oye, José, ¿cómo podemos hacer, verdad, para que estas cosas contra tantos cambios educativos, no sé, y no llega todo lo que has contado ahora me parece, vamos, que como pueblo deberíamos saber tantas cosas y no sabemos nada, ¿no? Pues mira, por lo pronto yo creo que programas como el que ustedes hacen, cediendo espacios para hablar de estos temas, ya creo que es algo muy positivo, porque permite, ¿no?, pues llegar a un amplio público, ¿no?, y que estén pues al tanto, ¿no?, de estas cuestiones, ¿no? Luego nosotros como investigadores, nuestra labor también consiste pues en hacer llegar a la sociedad
estos temas. Y de hecho, bueno, pues hemos venido publicando digamos, en medios no académicos, sino en medios divulgativos, artículos sobre este tema, precisamente para darlo a conocer, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, en colaboración con el amigo Miguel Martín de la revista Iruena y La Palma, que es uno de los grandes especialistas en Canarias sobre el tema de la cosmovisión, ¿no? De cómo ellos entendían, ¿no? Su mundo. Y yo creo que eso es clave. Y luego, bueno, está claro que hay que apostar también por una educación comprometida, en donde pues se aborden los contenidos canarios. Cuando se celebren las Navidades, por ejemplo, es una ocasión propicia también para hablarle a los chicos y a las chicas de esas otras tradiciones que coinciden en el tiempo con las Navidades y que de hecho, bueno, pues responden, ¿no? Como en cierto sentido a una celebración, digamos, primigenia, ¿no? De lo que luego se acabó convirtiendo en las Navidades, sacándose, por supuesto, de contexto y la significación original, ¿no? Pero, de hecho, ya todos sabemos hoy en día que el nacimiento de Cristo se hace coincidir con esta fecha, precisamente porque muchas tradiciones paganas previas al cristianismo celebraban el solsticio de invierno. Y, digamos, lo que se ha hecho es ajustar el calendario para hacer coincidir esta celebración cristiana con las celebraciones paganas del solsticio de invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esto debe de saberse en la escuela también, claro, enseñarse, porque forma parte, ¿no?, de la cultura popular. Total, total. José, el día 2 de febrero, sobre el día 2 de febrero, voy a ver si pesco a Canopo. a ver si averiguo dónde está yo creo que vamos, que me llama ahora la atención, necesito saber dónde está Canopo. Oye, gracias, José, que tengas un feliz año, que todo vaya bonito y lo mejor para ti y para los tuyos. Igualmente, feliz año a todos y nada, nos vemos en el 2024, seguro que cargados de unas historias guanches. Seguro que sí. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Bueno.